La Biblia es uno de los libros más influyentes de la historia humana. Ella explora las grandes preguntas de por qué existimos, ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas y también ha confundido a muchos otros. Así que probablemente usted tiene una por ahí, puesta en algún lugar. Así que, ¿qué es la Biblia realmente? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros. Todo eso surgió de la historia del pueblo antiguo de Israel y en un sentido, ellos eran igual que cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos había una larga lista de individuos llamados profetas, que vieron la historia de Israel como algo nada ordinario. Ellos lo vieron como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿De verdad? Sí. Ellos elaboraron expertamente el lenguaje hebreo para escribir narraciones épicas, poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y la narración, y aprovecharon todo esto para explorar las preguntas más complicadas de la vida, acerca de la muerte y la lucha humana. Por lo tanto, hay un montón de diferentes autores escribiendo este libro. Sí, estos textos se produjeron durante un periodo de 1000 años, a partir de los orígenes de Israel en Egipto, luego llegando a su reino con su primer templo, pero finalmente fueron conquistados por los babilonios que los llevaron al exilio. Después, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron un segundo templo, reformaron su identidad y aquí es cuando las escrituras judías se comienzan a construir. La Biblia judía, en hebreo, Tanakh, que es un acrónimo. La T significa Torá, a veces llamada la ley, que contiene la fundación de los 5 libros de Israel. La N significa Nebim, la palabra hebrea para profetas, que contiene los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego siguen los libros poéticos de los profetas mismos. La K, que significa Ketubim, la palabra hebrea para escritos. Esta es una colección diversa de libros poéticos de sabiduría y narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias Dios habla a su pueblo. Ahora bien, hay otros escritos judíos que se producen durante el periodo del Segundo Templo también. Un grupo muy diverso de textos, y estos también fueron muy valorados en las comunidades judías, y hubo un debate desde la antigüedad acerca de si algunos de estos deben considerarse parte de sus escrituras. Así que, esto es un montón de diferentes escritos durante un largo periodo de tiempo. ¿Y por qué se ponen todos juntos de esta manera? Bueno, así todos juntos estos textos cuentan una historia épica acerca de cómo Dios está trabajando a través de estas personas para traer orden y belleza en medio del caos de nuestro mundo. Y todo se acumula hasta la esperanza de un nuevo líder que vendrá y renovará toda la creación. Y entonces el Tanakh concluye. Y este líder nunca llega. ¿Es un trabajo expertamente elaborado, pero le falta un final? Sí. Unos siglos más tarde, un profeta judío entró en la escena, llamado Jesús de Nazaret. Afirmó que estaba llevando adelante la historia del Tanakh. Sí, Jesús hizo un montón de cosas interesantes, pero murió. Pero sus seguidores afirmaron que estaba vivo de entre los muertos. Dijeron que Jesús era ese líder tan esperado que restauraría el mundo. Y así sus primeros seguidores, llamados apóstoles, componen nuevas obras literarias sobre la historia de Jesús. Ellos llamaron esto Buenas Nuevas, o el Evangelio, y formaron un relato llamado Hechos acerca de la propagación del movimiento de Jesús fuera de Israel. Y luego se distribuirían cartas a diferentes comunidades de Jesús en todo el mundo antiguo, y vieron esto como parte de las Escrituras. Los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de esa historia épica que se encuentra en el Tanakh, y continuaban el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios estaba hablando a su pueblo a través de estos textos junto con las Escrituras de Israel. Así es que el Antiguo y el Nuevo Testamento se hicieron. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos de la otra literatura del Segundo Templo? Bueno, diferentes grupos tenían diferentes opiniones, pero sabemos que los leyeron y los valoraban porque los pasaban junto con las escrituras judías. Ok, tenemos el Tanakh, las escrituras judías, las obras de la época del Segundo Templo y los escritos de los apóstoles. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Bueno, el movimiento cristiano ha tomado diferentes formas a lo largo de 2000 años, y desde el principio todos los cristianos reconocieron el Tanakh y el Nuevo Testamento como escritura. Durante siglos, gran parte de la literatura del Segundo Templo fue leída como tradición. La Iglesia Católica finalmente lo hizo oficial. Algunos de los libros de esta colección los llamó libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas utilizan aún más libros de la literatura del Segundo Templo, y luego en la década de 1500, durante la Reforma, los cristianos protestantes querían volver a los escritos más antiguos de los profetas y apóstoles, por lo que aceptaron solamente el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, creo que lo tengo. ¿Cómo una colección de libros producidos durante 1000 años por todos estos diferentes autores cuentan una historia unificada? Muy bien, esa es la cuestión que abordaremos en el próximo video.